Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Martín Juárez. Antes que nada, deseándote que Dios te bendiga, te proteja, esperando que te encuentres muy bien. Te damos la bienvenida a esta serie de estudios que vamos a estar llevando por este medio. Gracias a nuestro Dios que nos da esta bendición de seguir predicando su palabra. Es uno de los propósitos por los cuales nuestro Dios nos ha llamado para que prediquemos el Evangelio, para que prediquemos esas virtudes de nuestro Dios, las cuales se han reflejado en cada uno de nosotros. Es el propósito que tiene nuestro Dios a través de estos medios, poder predicar su palabra. Queremos saludar a todos mis hermanos en Cristo. Por ahí estuvimos leyendo algunos en los comentarios. Dios les bendiga grandemente. Esperamos que compartan esta clase de estudios para aquellas personas que aún no conocen de la Biblia, en este caso no conozcan de Cristo, que no conozcan el plan de salvación. Estas van a ser unas grandes herramientas, las cuales van a ser de gran utilidad para aquellas personas que queramos evangelizar, que a lo mejor no las tenemos a nuestro alcance y que gracias a nuestro Dios por estos medios podemos llegar a esas personas. Yo te invito a que te suscribas, a que compartas estos videos y que podamos juntos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con este estudio, el primero de 7 que vamos a estar llevando a cabo, el cual, bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que se iba a llamar el plan de salvación. El primer estudio, como se llama, las Sagradas Escrituras. Quiero mandar enormemente saludos al evangelista, nuestro hermano Juan Rodríguez Jr. Queremos mencionar que, bueno, él es el autor de estos estudios, los cuales él nos ha anticipado, nos ha permitido, nos ha compartido, para que nosotros solamente lo expongamos. De alguna manera, él fue el que nos facilitó el trabajo en ese sentido. Gracias a nuestro Dios por nuestro hermano que ha trabajado en la obra del Señor, que se ha esforzado. Nuestro hermano ya tiene un largo recorrido en el Evangelio, el cual le mandamos un saludo y un abrazo fraternal hasta la ciudad de Nashville, un lugar en el cual ahorita él está obrando allá. Gracias a nuestro Dios que le sigue dando ese ánimo para que siga, y sobre todo ese amor para que siga predicando su palabra, siga estableciendo congregaciones. Le mandamos un saludo a nuestro hermano, que Dios bendiga su ministerio, que bendiga su familia, y muchas gracias, mi hermano, por facilitarnos estos estudios. El maravilloso libro de la Biblia en realidad es un conjunto de libros. En total son 66, son 39 libros en el Antiguo Testamento y el restante, que son 27, están en el Nuevo. Estos libros fueron escritos alrededor de 40 hombres más o menos. El conjunto de la Biblia, los 66 libros, se escribió alrededor en el transcurso de más o menos 1500 años. Vamos a ver de dónde proviene este libro. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? ¿Será que aquellos hombres que escribieron la misma, será que lo hicieron por su propia voluntad? ¿Será que eran hombres que no tenían nada que hacer y solamente porque querían escribir un libro lo hicieron por su propia cuenta? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia ahí a la mano, me gustaría que nos acompañaras leyendo esto. Tú que eres una persona que a lo mejor no conoces todavía, te invito a que leas conmigo, que leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice en segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que estos hombres no hablaron por su propia cuenta, sino que hubo un poder, hubo una deidad, la cual los inspiró a escribir la Biblia. Entonces, esta escritura nos dice que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Nosotros que tenemos más tiempo, bueno, ya conocemos esta escritura de memoria. Segunda de Timoteo 3, 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, con esta escritura entendemos que la escritura fue inspirada por nuestro Dios. Ahora, si nuestro Dios es el que ha inspirado a estos hombres para que escriban la escritura,
lógicamente, el que habla a través de la Biblia es nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 1 y versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces entendemos que Dios es el que habla, pero la otra pregunta sería, ¿qué nombre se le da a las Sagradas Escrituras? Encontramos que se nos presentan como palabra de Dios. Más adelantito, de ahí de la misma carta de los Hebreos, pero ahora el capítulo 4 y en el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, quiere decir, o entendemos, que la Biblia es como una espada y es la palabra de Dios. Hasta aquí no sabemos de dónde viene, sabemos quién inspiró a estos hombres, ya vemos que es inspirada por nuestro Dios y que Dios es el que habla y que la Biblia se nos presenta como palabra de Dios. Ahora, ¿por qué motivo se nos fueron dadas? Primeramente, para que conozcamos a Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Esta es una de las razones por las cuales la palabra de Dios se nos ha entregado a nosotros, para que conozcamos al Hijo de Dios y que una vez que le conocemos, tengamos vida eterna en su nombre. Dice también en Romanos capítulo 15 y versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que cada uno de nosotros que conocemos la palabra de Dios es para esto, para que tengamos esperanza y para que aprendamos de alguna manera lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Otra de las razones es para ser perfectos y preparados para toda buena obra. La escritura que acabamos de leer hace poquito en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, pero ahora vamos a leer dos versículos, que es el 16 y el 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces entendemos, otra de las razones, bueno, es para esto, para que nos enseñe, se nos instruya, se nos corrija si es que estamos haciendo algo mal, y que nos instruyamos en justicia para ser perfectos y hacer toda buena obra. Entonces, mis hermanos y amigos que nos escuchan, entendemos que las escrituras se nos dieron por unas razones. No es nada más porque se hayan escrito y ya, y que lo veamos como un libro cualquiera. No, realmente encontramos que nuestro Dios quiere que le conozcamos y quiere que nosotros son de utilidad para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver el valor permanente e inmutable de la palabra de Dios. En Mateo 24 y versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que aún el mismo universo puede ser destruido, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, es para siempre. Dice también ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba, todo hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, vean cómo nos compara. Incluso nosotros mismos nacemos, crecemos, pero nos comparan a la hierba. Ustedes conocen la flor, dice que cuando se seca, bueno, se cae. El hombre también somos finitos en este sentido. Pero la palabra de Dios dice que permanece
permanece para siempre. ¿Qué peligro corre aquel que trata de aumentar, es decir, agregar palabras a la palabra de Dios? ¿O qué es lo que pasa también con aquellas personas que han tratado de quitarle valor a la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, quiere decir que si nosotros le agregamos algo que no dice la Biblia, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Quiere decir que vamos a ser castigados por parte de nuestro Dios, trayéndonos él las plagas que están en el libro, escritas aquí en la Biblia. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, alguien que diga la Biblia no dice esto, cuando realmente sí lo dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuándo es cuando nosotros somos inscritos en el libro de la vida? Lo vamos a ver más adelante. Es cuando nosotros nos bautizamos. La palabra de Dios enseña que nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Esta parte es para aquellas personas que conocemos y aún con el conocimiento, si le quitamos, nuestro Dios dice que Él nos va a borrar de ese libro de la vida. Entonces son dos consecuencias también. Si le quitamos valor a la palabra de Dios, enseñando cosas que la palabra de Dios no dice, también vamos a ser castigados con las plagas que menciona este libro. Como punto número 4, ¿qué pueden hacer las Escrituras por aquellos que las aman y las estudian? Número 1, pueden hacerlos sabios para la salvación en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esta es una de las cosas que pasa en aquellas personas que aceptamos y que van a aceptar como palabra de Dios. Número 2, también pueden santificar. En el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 17, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo oraba a nuestro Dios y decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces nos pueden santificar. Número 3, pueden iluminar nuestro sendero. En los Salmos, Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces va a iluminar nuestro sendero, nuestro caminar por este mundo terrenal. Y número 4, nos pueden ayudar a vencer el pecado. En el Salmo 119, verso 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra, con guardar tu palabra, no se refiere a que vamos a guardar la Biblia en nuestra casa. No se refiere a que la vamos a tener ahí guardada, sino que esta palabra de guardar quiere decir que la vamos a atesorar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estos son los 4 puntos que pueden hacer. Número 6, uno de los mandamientos que dio nuestro Señor Jesucristo también, allá en el Evangelio de Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces entendemos que es uno de los mandamientos que debemos de hacer, escudriñar, buscar en la palabra de Dios, porque nos dice que en estas encontramos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí llegaríamos con este estudio. Ahora 2 preguntas personales. ¿Cree usted que la Biblia es palabra de Dios? Si la respuesta es sí, ¿está dispuesto a obedecerla?
Este es el estudio, mis hermanos y amigos, esperando que sea de gran bendición para tu vida, que sea de gran beneficio para nuestros hermanos, para que puedan usar este medio y puedan compartir el video sin ningún problema. Aquellas personas que quieran aprender de la palabra de Dios pueden compartirles sin ningún problema este video. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos, de verdad, de corazón. Suscríbanse al canal, compartan el contenido. Por ahí también háganos saber alguna duda que tengan. Ahí está la caja de comentarios para que sin ningún problema puedan escribir, y nosotros con mucho gusto vamos a estar dispuestos para responder a sus preguntas, a sus comentarios, a lo que ustedes gusten opinar. Se despide de ti, tu amigo y hermano en Cristo, Martín Juárez. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.